Bien, buenas noches a todos, agradeciendo como siempre la deferencia que nos dan a la mesa directiva de la sociedad, y vamos a iniciar la segunda sesión cultural de este año. Antes de eso vamos a pedirle a la doctora Mónica que nos haga la lectura de la acta anterior, por favor. Buenas noches a todos. Minuto de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano realizada el día 12 de febrero del 2024 en la Ciudad de México. Siendo las 20 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invita a escuchar la minuta de la sesión anterior. La doctora Mónica Álvarez Cedeño, la de la voz, secretaria, da lectura a la minuta anterior, la cual fue aprobada. El doctor Joel Bañuelos Flores hace una mención especial sobre la importancia de la mujer en la medicina, ya que el día 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Médica, por lo que se reconoce y aplaude su valiosa participación en esta sociedad. Por otro lado, invita a la membresía a la sesión cultural del mes de febrero, El Camino de Santiago, con una experiencia de vida, por el doctor José Luis Romero Zárate. Asimismo, también nos invita a la sesión titulada Decena Trágica y su repercusión en la historia de México, la cual se llevará a cabo el 22 de febrero, iniciando con una entrevista a las 18 horas y posteriormente su conferencia a las 19 horas. El doctor Joel Bañuelos Flores también nos hizo una atenta invitación a la proyección de la película Despertares, a las 2 de la tarde del día 27 de febrero. Posteriormente, el doctor Joel Bañuelos Flores hace la presentación de nuestro invitado, el doctor José Alberto Galicia Sánchez, destacado cirujano vascular, con el tema Herramientas actuales para el control de la hemorragia masiva. El doctor José Alberto Galicia Sánchez aborda la hemorragia no compresible del torso como el sangrado masivo torácico, abdominal y o pélvico de imposible control, producido por un evento traumático, en cirugía oncológica o en cirugía ginecobstétrica complicada. Enfatizó el uso de los nuevos dispositivos como el REBOA, es decir, la reanimación endovascular con balón para la oclusión de la aorta, el cual es colocado exitosamente 7 minutos mediante una punción en la arteria femoral con la técnica de Sellinger, pudiendo permanecer inflado durante 60 minutos. Mencionó que es una alternativa segura, efectiva a la toracoscopía de emergencia en pacientes con shock hemorrágico sin sus complicaciones. Destaca la seguridad, la efectividad, la viabilidad y la necesidad del REBOA en el sistema prehospitalario, en urgencias y en quirófano. Concluyó en la necesidad de incrementar el número de personal entrenado para que este procedimiento sea adoptado universalmente. Al término de la plática se realizaron preguntas y respuestas, las cuales fueron satisfechas en su totalidad a la membresía. Todos los presentes tuvieron la oportunidad de conocer el dispositivo Cobra OS, el cual tiene un diámetro de 4 French, el cual será uno de los primeros dispositivos que se tendrá en México. A continuación, el doctor Joel Bañuelos Flores nos invitó a degustar una cena en compañía de nuestro ponente. Es cuanto. Doctora Mónica Álvarez, secretaria. Ahora les voy a invitar a que levanten su mano si es aprobada esta minuta y si no, que se realicen las consideraciones necesarias. Gracias. A continuación, cedo la palabra al doctor Joel Bañuelos. Gracias, doctora Mónica. Distraigo su atención nada más para anunciarles algunos eventos que ya son repetitivos. El 21 de febrero la División de Enseñanza nos
invita al evento de clausura de las actividades académicas a las 13 horas, repetir la conferencia que se presentará el 22 de febrero, haciendo alusión a la decena trágica y su repercusión en nuestra historia. El 27 de febrero, la exhibición de esta película, que ya muchos seguramente la habrán visto. Y entrando en materia, el día de hoy oiremos una narrativa, una plática sobre el Camino de Santiago, un tema que despierta muchas conjeturas, que despierta muchas situaciones míticas, milagrosas a lo mejor también. Eso lo iremos en el desarrollo de la plática, que estará a cargo del doctor José Luis Romero Zárate, quien es cirujano plástico, egresado de la UNAM, con especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Él se desempeñó profesionalmente durante 28 años en forma privada y en el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta 2013, y en el Hospital Magdalena de las Salinas y en especialidad del Centro Médico La Raza, donde fue profesor del curso de posgrado en su especialidad y en microcirugía reconstructiva. Es autor y colaborador de diversos artículos en libros y revistas nacionales e internacionales, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, es miembro titular de las sociedades y federaciones más importantes de su especialidad y actualmente se dedica al ejercicio profesional de su especialidad. Al término de la plática les voy a pedir unos minutos de su atención, porque vamos a darle la bienvenida a los nuevos médicos que se han agregado, espero que con gusto, a la membresía de nuestros estudiantes. Entonces les pido por favor que después de la plática nos den unos minutos adicionales. José Luis, si nos haces favor de dar la plática. Muy buenas noches, queridos amigos, damas y caballeros. Es muy grato para mí estar en este momento ante ustedes para invitarlos a hacer un recorrido a través de un camino que todos los que lo hemos transitado consideramos maravilloso y que ha dejado una huella imborrable en nuestra vida. Obviamente me refiero al Camino de Santiago. Y antes de iniciar, yo quisiera, si son tan amables de colaborar conmigo, de levantar su mano, que quiera hacerlo, claro, aquellos que ya han hecho el Camino de Santiago en alguna de sus modalidades. Excelente, qué gusto. Y desde luego, pues a todos los demás, quiero pensar que tienen alguna idea o pequeña o muy completa acerca de lo que es esto, el Camino de Santiago. Pues bien, para iniciar, entramos de lleno a qué le llamamos el Camino de Santiago. Pues básicamente el Camino de Santiago no es un camino único, es un conjunto, un gran conjunto de rutas que, partiendo de algún lugar de Europa, confluyen todas en Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia, en España. ¿Y por qué ahí? Porque ahí se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela, en donde reposan los restos del apóstol Santiago. Dentro de estas rutas, que se han considerado en números inimaginables, más de 200, existen algunas que son las más transitadas. La ruta más conocida y transitada por excelencia es la ruta que se conoce como el Camino Francés. Este Camino Francés inicia en Francia y existen varias rutas que confluyen en ciertos puntos de Francia con diversas variantes, y para simplificar diremos que la ruta francesa inicia en el
punto más cercano a España, de Francia, en el último pueblo, antes de entrar a España, y que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port o San Juan de Puerto, pie de puerto. Ese sitio, partiendo de ahí, hay que cruzar por todas las montañas para llegar al primer pueblo español, y ya en el territorio de Navarra, que se llama Roncesvalles. También hay un camino por Aragón, pero confluyen también en ese sitio. Esto no quiere decir que los demás caminos no sean transitados, son transitados. El camino francés ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1993. Ha recibido premios como Premio Príncipe de Asturias, está considerado uno de los caminos principales de senderismo europeo, en fin, goza de muchos títulos, pero como les digo, no quiere decir que todos los demás caminos no tengan su propia belleza, su propio grado de dificultad. Cada uno de ellos nos depara una experiencia maravillosa. Como les mencionaba, todos los caminos confluyen al llegar a la Catedral de Santiago. Hay quienes hacen una ruta adicional todavía hasta Padrón, e incluso se van un poco más allá a lo que se llama el Cabo Finisterra, que es uno de los extremos más orientales de la península ibérica. Ahora bien, ¿por qué nos gustaría, por qué querríamos hacer el camino? Existe una gran variedad de motivaciones. Desde luego está el ámbito religioso, que comparte todo el mundo cristiano. El ir a visitar la tumba de un apóstol creo que es un motivo mayor. Sin embargo, no es lo único, no es la única motivación, y en ocasiones no es la más grande. Existe la posibilidad de hacer turismo, aventura, ejercicio, pero yo creo, y lo comparto con muchos de los que ya lo hemos hecho, que una de las principales motivaciones es justamente el ámbito espiritual. Y al decir espiritual, queda deslindado de todo sentimiento religioso. Ese tiempo que pasa uno consigo mismo, que le permite exorcizar a sus demonios, que le permite hacerse su autoanálisis, que permite renegar del por qué está uno ahí y al día siguiente volver a iniciarlo, es como un renacer diario, es lo que le da el sentido a hacer este camino. A todo esto, ¿quién fue Santiago? Bueno, pues uno de los 12 apóstoles de Jesús, también conocido como Santiago el Mayor, para diferenciarlo de otro de sus apóstoles. Aquí tenemos a Santiago, y otro de sus apóstoles, como pueden leer, que se llama Santiago el Menor, Santiago denominado el Menor. Como pueden ver, tenemos la fotografía con los nombres en inglés. Aquí aprovecho para decir que en inglés no es Santiago, es Saint James, y en francés Saint Jacques. Ahora, el nombre de Santiago ni siquiera era Santiago, el nombre era Jacob en antiguo hebreo. Ahora, Jacob pasa a ser Jacob o Jacob, y aquí ocurre un fenómeno muy interesante que ocurre con todos los fenómenos lingüísticos que conocemos. Se va transformando, se va deformando, se va adaptando el nombre, y hay que recordar que San Jacob, siendo patrono de España, en un momento en que la España, que todavía no se llama así, pero Hispania está tratando de hacer la reconquista de los territorios ocupados por los árabes que durante 8 siglos estuvieron ahí, y es nombrado frecuentemente en las batallas, haciendo lo suyo como un grito de ayuda, como pidiendo una ayuda celestial, San Jacob, y San Jacob se convierte en San Jacob,
y en Santiago. O sea, viene de San Jacob, se convierte en Santiago y de ahí a Santiago. Por eso es que no se llama San Santiago, porque ya implica el San dentro del nombre. Pues Santiago y su hermano Juan eran hijos de Salomé y Zebedeo, una familia de pescadores que vivían en la ribera del mar de Galilea. Este mar es realmente un lago. Se conoce como mar de Tiberíades o lago de Tiberíades, lago de Genesaret. Con todos esos nombres se conoce y se encuentra en la región que anteriormente se denominó Galilea, en un pueblo que estaba a la ribera del lago, que se llama Betsaida. Ese era un pueblo de pescadores y ahí justamente era donde vivían y donde trabajaban Zebedeo y sus hijos. Aquí tenemos otra vista. El mar de Galilea o lago de Tiberíades es una de las fuentes actuales, de las fuentes principales de agua dulce para Israel. Está dividido del Mar Muerto, bueno, comunicado con el Mar Muerto a través del río Jordán. Existen indicios, suposiciones, interpretaciones de los escritos de los evangelios y de las escrituras sagradas que se desprende, de las que se desprende que la madre de Santiago, Salomé, podía ser hermana de la Virgen María. Esto le daría la posibilidad, pues, de ser primo de Jesús. Jesús, en este sitio, recluta a 4 de sus apóstoles, 2 pares de hermanos. El primero de ellos es Simón, que se convertiría en Pedro, San Pedro, y su hermano Andrés, y Juan y Santiago o Jacob. Ellos 4 todos eran pescadores y formaron parte del grupo selecto de Jesús que se llamaron los apóstoles. El hermano de Santiago, Juan, es conocido también, pasó a la historia como San Juan Evangelista. Los hermanos Juan y Santiago tenían un temperamento muy, no violento, sino un temperamento muy fuerte, eran muy intensos en sus emociones y existen algunas anécdotas de ellos. Entonces Jesús les puso como apodo Boanerges, que significa hijos del trueno. Se supone que en general la gente de Galilea era así, muy intensa, y ellos, pues, como buenos galileanos, lo eran. Resulta que un día Jesús, poco antes de dejar este plano existencial, se dirigía a Jerusalén. Como vimos, de norte a sur estaba primero Galilea, luego Samaria, luego Judea. Entonces pasaron por Samaria y manda a los dos hermanos, los manda a conseguir un lugar para alojarse. Y entonces pues van buscando y todo estaba lleno y nadie les quería dar alojamiento. Entonces se enojan mucho, se regresan con Jesús y le dicen: Señor, permítenos que caiga fuego del cielo para quemar a estos desgraciados que no nos quieren asilar. Entonces dice Jesús: bueno, espérenme, así no funciona, ¿no? Los reprendió, les hizo saber cuál era su misión en esta vida. Hay una serie de parábolas y anécdotas al respecto que completan todo lo que les acabo de comentar del temperamento de estos hermanos, pero que finalmente fue como, pues, obedeciendo a su naturaleza, ¿no? Al término a la muerte de Jesús, los apóstoles pasaron a predicar en una serie
de puntos diversos del mundo conocido en ese momento. Y a Santiago se le ubica en el territorio que en esa época era la Hispania romana. Hay que recordar que estamos hablando de los primeros años posteriores a la muerte de Jesús, del año 33 en adelante. Se supone que en España estuvo durante unos 13, 14 años predicando por diversas regiones. Un día, estando en la ciudad de Cesarea Augusta, lo que correspondería hoy a la ciudad de Zaragoza en España, hay un dato preciso: el 2 de enero del año 40, está a la orilla del Ebro con sus discípulos, porque él también tenía discípulos, tenía 8 discípulos, quejándose un poco de que el éxito en la predicación no era lo que él esperaba, y de pronto llega una aparición. En los escritos que existen, que todo esto, está mezclado entre la tradición, el mito, los datos históricos, que lejos de confundir, realmente engrandecen la memoria del santo. Entonces se escucha una música que decía María llena de gracia, lo que conocemos como María gratia plena, y ve aparecer a la Virgen María subida en un pedestal rodeada de ángeles, y le dice: Santiago, Jacob, yo quiero que en este sitio construyas un templo para mí, para que sea una muestra del poder del Señor y que perdure por los siglos de los siglos. Entonces, actualmente ese pedestal existe en la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Es un pilar que le llaman de jaspe, que es un mineral, pero está bañado, cubierto de plata, y hay una estatua de madera de la Virgen. Eso es lo que se construyó en memoria de este milagro, porque esa es la primera advocación de la Virgen documentada en la historia sagrada. Y esta Virgen mide aproximadamente 36 centímetros y es expuesta al público en general los días 2, 12 y 25 de cada mes. Fuera de esos días se le puede ver, pero solamente a través de una pequeña ventanita que existe. Otro de las maneras en las que se ve envuelto Santiago en tradiciones y leyendas es su aparición en una de las batallas, la famosa batalla de Clavijo, en la que el rey Ramiro I, que estaba tratando de luchar, tratando de ganar terreno a los musulmanes, en un momento en el que la batalla no le era favorable, se aparece Santiago montado en un corcel blanco, blandiendo una espada que de un solo golpe, dice la leyenda, mató a 7,000 sarracenos. En realidad se explica mucho en la historia política del momento, en el que las autoridades, que no tenían todo el reconocimiento y que necesitaban una mayor publicidad, vamos a decirlo así, aprovechan la existencia, en este caso, del santo, para crear una leyenda que fortaleciera a los ejércitos, y los soldados realmente se inspiraban, ganaban valor y les daba energía. Y en esa batalla de Clavijo, que en teoría nunca existió, sino es como el resumen de todas las batallas que se libraron a través de la reconquista del territorio hispánico. Pues en el año 40 aproximadamente, el 42,
regresa Santiago a Jerusalén. Y en Jerusalén es apresado por Herodes Agripa, que era el gobernante judío, y pues en un afán de ganar popularidad entre las élites judías, impide que Santiago siga predicando y lo manda a matar. Esto ocurrió aproximadamente en el año 44. Hay que recordar que Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, o sea que, como dicen, de casta le viene al galgo. Para nosotros el nombre de Herodes significa crueldad, y esto no fue la excepción. El martirio o la muerte de Santiago es la muerte del primer apóstol de los 12 que ocurrió. Aquí viene un capítulo muy legendario que no es porque deba ser o no creíble, pero en esto está basada la tradición jacobea. La traslatio o el traslado del cuerpo del apóstol al sitio en donde él predicaba y supuestamente dejó en su testamento que fuera enterrado ahí. Como fue ejecutado por disidente, por rebelde, las leyes romanas no permitían que el cadáver fuera recuperado, ni siquiera enterrado. Se dejaba a la intemperie, a la suerte que corrieron. Sin embargo, dos de los discípulos, del apóstol Santiago, se lo llevaron, se roban el cadáver, se dirigen al puerto de Jaffa en Israel, y ahí encuentran una barca sin timón, sin velas, se suben en ella y, guiados por el Espíritu Santo, a través de todo el Mediterráneo, pasando por lo que eran en esa época lo que se conocía como las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, llegan, rodean la costa española o hispánica y llegan hasta Galicia. Ahí atracan en un lugar que es el puerto de Iria Flavia. Hay que recordar que todos estos nombres romanos eran porque era territorio romano. En Iria Flavia atracan la barca en un como pedestal de tierra que se llama Pedrón, tenía el nombre de Pedrón, y de ahí ese pequeño fragmento de piedra daría el nombre después